El mar de Galilea era oscuro y tranquilo. Las olas susurraban contra la madera de la barca. Pedro estaba cansado. Había pasado toda la noche pescando y no había atrapado nada. Solo redes vacías. Solo frustración. Miró hacia la orilla. Vio una figura. Era Jesús. El maestro le llamó. Pedro, dijo, lleva la barca a aguas más profundas. Echa las redes otra vez. Pedro dudó. Era un pescador experimentado. Sabía que no era la hora. Sabía que el esfuerzo sería inútil. Pero algo en la voz de Jesús lo conmovió. Era una voz de autoridad. Era una voz de verdad. Asintió. Maestro, dijo, en tu palabra echaré las redes. Lo hicieron. Las redes se hundieron en las aguas oscuras. Y entonces, sucedió. El agua comenzó a agitarse. Las redes se volvieron pesadas. Tan pesadas que casi rompen las cuerdas. Eran peces. Cientos de ellos. Miles de ellos. La barca comenzó a hundirse por el peso. Pedro miró a Jesús. Y en ese momento, lo supo. No era solo un hombre. Era algo más. Algo santo. Algo divino. El miedo lo invadió. Cayó de rodillas en la barca, entre los peces. Aléjate de mí, Señor, suplicó. Soy un hombre pecador. Pero Jesús no se alejó. Sonrió. No temas, dijo. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Esa fue la primera llamada. El primer paso en un viaje que cambiaría todo. Pedro siguió a Jesús. Vio milagros. Vio a los ciegos ver. Vio a los cojos caminar. Vio a los muertos levantarse. Escuchó las enseñanzas, las parábolas, el sermón de la montaña. Cada palabra grabada en su corazón. Él era impulsivo. Él era apasionado. A veces hablaba antes de pensar. Una vez incluso caminó sobre el agua. Sí, Pedro caminó sobre las olas tormentosas. Mantuvo sus ojos en Jesús y lo hizo. Pero cuando miró a la tormenta, dudó y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó. Jesús extendió su mano inmediatamente. Hombre de poca fe, dijo con cariño. ¿Por qué dudaste? Pedro aprendía sobre la fe, aprendía sobre la gracia. Luego llegó la última cena. La noche era tensa. Jesús hablaba de traición, de abandonarlo. Pedro estaba indignado. Señor, declaró con fuerza, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Estoy listo para morir por ti. Jesús lo miró. Sus ojos eran tristes y profundos. Pedro, dijo suavemente, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro no podía creerlo. Era imposible. Él era leal. Él era valiente. Él nunca haría eso. Más tarde, en el jardín de Getsemaní, la noche era fría. Jesús oraba en agonía. Pedro, junto a Santiago y Juan, estaba agotado. El sueño lo venció, una y otra vez. No pudieron velar ni una hora conmigo, dijo Jesús con dolor en la voz. Entonces llegaron las antorchas. Una multitud. Soldados. Judas estaba con ellos. El beso de la traición. El caos estalló. Pedro, en un arrebato de lealtad, sacó su espada. Cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. «Guarda tu espada», ordenó Jesús con firmeza, y tocó la oreja del hombre y la sanó. Incluso entonces, incluso ante su arresto, mostraba misericordia. Pedro estaba confundido, asustado. Siguió a la distancia. Siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Se escondió en las sombras. El fuego de una hoguera iluminaba su rostro. Entonces, una sirvienta lo señaló. «Tú también estabas con él», dijo. El corazón de Pedro se detuvo. «Mujer, no lo conozco», dijo rápidamente. Un poco más tarde, otro lo reconoció. «Tú eres uno de ellos». «Hombre, no lo soy», insistió Pedro, su voz más fuerte. Pasó una hora. Un tercero se acercó. «Seguro que estabas con él. Tu acento te delata». Pedro perdió el control. Comenzó a maldecir. Juró que no conocía a ese hombre. Y en ese preciso instante, a través del patio, desde alguna ventana alta, Jesús se volvió. Sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento se escuchó el sonido, el canto de un gallo.
claro, agudo, desgarrador. Las palabras de Jesús resonaron en su mente. La realidad golpeó a Pedro como un martillo. Él, la roca, él, el que prometió morir por Jesús, lo había negado 3 veces. La mirada de Jesús no era de ira, era de dolor, un dolor comprensivo. Era un espejo que mostraba el fracaso total de Pedro. Pedro salió del patio y lloró amargamente. El peso de su traición era insoportable. Creía que todo había terminado, que su viaje había terminado en la oscuridad y la vergüenza. Pero la historia de Pedro no terminaba allí. Era solo el final del principio, porque lo que sucedería después lo llevaría a un lugar del que pocos han regresado para contar la historia. Pero antes de que continuemos, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este documental. Y si te gustan estas historias épicas, asegúrate de darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también lo disfrutaría. Ahora, continuemos. La resurrección cambió todo. Jesús estaba vivo. Se apareció a los discípulos. En una de esas apariciones, hubo una pregunta solo para Pedro. Jesús lo miró. 3 preguntas, una por cada negación. Pedro, ¿me amas? La primera vez, Pedro respondió con humildad. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, apacienta mis corderos. La segunda vez, la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Pedro, un poco herido, respondió de nuevo. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez. Pedro, ¿me amas? Pedro se sintió afligido. Señor, tú lo sabes todo, dijo, su voz quebrada. Tú sabes que te quiero. Jesús asintió, apacienta mis ovejas. Fue una restauración, una sanación. Pedro fue perdonado, fue comisionado de nuevo, se convirtió en una columna de la nueva iglesia. Predicó con poder, sanó a los enfermos, su sombra curaba a la gente en las calles, pero la oposición crecía. Los líderes religiosos lo arrestaron, lo golpearon, lo amenazaron. Dejen de hablar en el nombre de Jesús, les ordenaron. La respuesta de Pedro fue clara. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La persecución se intensificó. Herodes Agripa tomó la espada. Mató a Santiago, el hermano de Juan. Y vio que esto agradaba a la gente. Entonces arrestó a Pedro. Esta vez era serio. Pedro fue encadenado, guardado por 16 soldados. 4 escuadrones de 4. Dormía entre 2 soldados. Otras cadenas lo sujetaban. Herodes planeaba ejecutarlo después de la Pascua. La iglesia oraba fervientemente por él. Pero la situación parecía sin esperanza. La noche antes del juicio, Pedro dormía, o al menos intentaba dormir. Las cadenas eran frías y pesadas. De repente, la celda se llenó de luz. Una luz que no era de este mundo. Era blanca, era cálida, era divina. Un ángel del Señor se paró allí. Levántate rápido, dijo el ángel. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro, milagrosamente, sin ruido. Ponte tu manto y sígueme, ordenó el ángel. Pedro, aturdido, obedeció. Pensó que estaba soñando. Caminaron. Pasaron por el primer puesto de guardia. Nadie los vio. Pasaron por el segundo puesto de guardia. Nadie los detuvo. Llegaron a la gran puerta de hierro que conducía a la ciudad. La puerta se abrió por sí misma, silenciosamente. Se deslizó sobre sus goznes. Salieron a la calle. El aire de la noche era fresco. De repente, el ángel desapareció. La luz se fue. Pedro estaba solo en la calle oscura. Entonces, se dio cuenta. No era un sueño. Era real. Estaba libre. Ahora sé sin duda, murmuró para sí. El Señor envió a su ángel y me rescató. Fue un milagro poderoso, pero era solo un rescate físico. Dios tenía planes más profundos para Pedro, planes que lo llevarían a un reino diferente, un reino de tinieblas absolutas. Los años pasaron. Pedro viajó, predicó, escribió cartas. En una de esas cartas hizo una declaración extraña, una declaración aterradora. Escribió sobre Jesús. Dijo que Jesús, después de morir en la cruz,
¿Qué quería decir? ¿A qué espíritus? ¿Dónde estaban encarcelados? Pedro no dio muchos detalles, pero la implicación era clara. Había un lugar de confinamiento espiritual, y Cristo había ido allí. Luego, en su ministerio, Pedro hablaba a menudo del adversario. Lo llamaba un león rugiente. Dijo que buscaba a quien devorar. Pedro conocía el peligro espiritual, conocía la realidad del mal. Pero su conocimiento no era solo teórico, no era solo por revelación. Algo le sucedió a Pedro, algo que nunca olvidaría, una experiencia que lo marcaría para siempre. Dios, en su sabiduría, permitió que su siervo viera el destino de los que rechazan la luz, viera el lugar del que su maestro había hablado, el lugar llamado Gehenna, el lugar llamado Hades, el infierno. No fue un sueño, no fue una visión pasajera, fue una inmersión total, fue una visita real a un dominio real. Dios le abrió los ojos espirituales, y Pedro caminó, consciente y atento, por los pasillos de la eterna desesperación. Vio lo que muchos solo temen, oyó lo que muchos solo imaginan, lo que aprendió allí, lo que sintió allí, lo cambió todo para él. Regresó de esa experiencia con un mensaje urgente, una advertencia final para la humanidad, una advertencia grabada con fuego en su alma. Y esa advertencia es lo que viene a continuación, porque Pedro no guardó silencio sobre lo que vio. Lo gritó desde los techos, lo escribió en sus cartas, y ahora estamos a punto de escucharla. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sucedió. Pedro estaba en oración, quizás en un momento de profunda comunión, o tal vez en un sueño vívido. De repente, la tierra a sus pies desapareció. No cayó, fue transportado. El mundo de colores y sonidos se desvaneció. Fue reemplazado por una oscuridad absoluta. Una oscuridad que no era solo falta de luz, era una presencia. Era espesa, era pesada, se podía sentir. Y entonces llegó el olor. Azufre, huele a huevos podridos, a algo quemado para siempre. Era un olor penetrante, se pegaba a la garganta, hacía difícil respirar. Luego llegaron los sonidos, no música, no voces, era un coro de agonía, gemidos lejanos, gritos desesperados, llanto sin consuelo. Eran sonidos de dolor puro, dolor sin esperanza de fin. Pedro miró alrededor. Estaba en una especie de llanura vasta, o en una caverna sin fin. No había cielo, solo un techo de roca negra y humo. El suelo era árido y agrietado. De las grietas salía un calor intenso, un calor que no daba vida, solo quemaba, y vio las formas, espíritus, almas, atrapadas. Algunas vagaban sin rumbo, otras estaban fijas en posturas de tormento. Los rostros eran lo peor, expresiones congeladas en horror, en remordimiento, en un entendimiento tardío y terrible. Entendían su destino, y era eterno. Vio ojos que una vez vieron la luz del sol, ahora solo miraban la oscuridad perpetua. Vio bocas que una vez rieron o cantaron, ahora solo gemían o gritaban. No había compañerismo aquí, solo un aislamiento abrumador, una soledad en medio de la multitud. Pero lo más profundo de todo era la ausencia total de Dios. Pedro, que había sentido la presencia gloriosa del Espíritu en Pentecostés, aquí solo sentía el vacío, un vacío que gritaba. Era el castigo final, estar separado para siempre del amor, de la bondad, de la belleza, de la paz. Solo quedaba el yo y su pecado, atrapados juntos para siempre. Entonces, Pedro entendió las palabras de Jesús. Este era ese lugar. El fuego no era solo físico, era espiritual. Era la agonía de la conciencia, quemada por la verdad rechazada, atormentada por la gracia despreciada. Pedro regresó, volvió a su cuerpo, volvió al mundo de los vivos, pero ya no era el mismo. Lo que vio lo marcó, lo impulsó. Su predicación tomó una urgencia nueva, una urgencia desesperada. En sus cartas escribió la advertencia. Sus palabras arden con la memoria de lo que vio.
Escribió: El Señor tiene reservado el juicio para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Escribió sobre el destino de los ángeles que pecaron. Dijo que Dios los arrojó al Tártaro. Los entregó a fosas de oscuridad. Los está guardando para el juicio. Pero su advertencia no era solo para los ángeles caídos. Era para todos. Era para ti. Era para mí. Su mensaje fue claro, terriblemente claro. Este lugar, el infierno, es real. No es un símbolo. No es un mito. Es una prisión espiritual preparada para el diablo y sus ángeles. Pero también para todos los que eligen seguir el camino del mal. Para todos los que rechazan la salvación ofrecida por Cristo. Pedro gritó la solución, la única salida, la única esperanza: arrepentirse, cambiar de dirección, volverse de la oscuridad hacia la luz. Esa luz es Jesús. Él es la puerta. Él es el camino. Él venció a la muerte. Él visitó ese lugar de los espíritus encarcelados y salió victorioso. Las llaves de la muerte y del Hades están en sus manos. La advertencia final de Pedro es de dos caminos. Un camino lleva a la vida eterna, a la presencia de Dios, a una ciudad nueva, a un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde la luz de Dios lo ilumina todo. El otro camino lleva a la oscuridad que Pedro vio, a la separación eterna, al remordimiento eterno. No porque Dios lo quiera, sino porque Él respeta nuestra elección hasta el final. Pedro terminó su carrera. La tradición dice que fue crucificado, pero pidió ser crucificado boca abajo. No se consideraba digno de morir como su Señor. Su fe fue probada como el oro en el fuego, y salió pura, salió fuerte. Murió con la certeza de a dónde iba, no a la oscuridad, sino a la luz, a los brazos del Salvador a quien una vez negó, y que lo perdonó por completo. Su historia es una de gracia, de transformación, de un pescador impulsivo convertido en la roca de la iglesia, de un hombre que negó a Cristo, y luego dio su vida por proclamarlo. Pero también es un guardián, un centinela que vio el peligro más allá del horizonte de la muerte, y que gastó su último aliento en advertirnos. Su voz eco a través de los siglos, clara, urgente, llena de amor. Escapen, dice, escapen de la corrupción que hay en el mundo. Crean en el Señor Jesucristo. Arrepiéntanse, mientras hay tiempo, mientras hay luz, porque la noche viene, y las puertas del abismo son reales, pero las puertas del cielo están abiertas. Gracias a Jesús. La decisión es solo tuya.